Estem aquí en el carrer, tots plegats, en resposta als esdeveniments que estan succeint i els que queden per venir. Es tracta de sortir, de crear un petit espai de debat sobre la democràcia i el dret a decidir. Voldria que quedés molt clar que és un acte popular, que no té res a veure amb els mítings, que us podeu expressar lliurement respecte de tot el que penseu i les vostres qüestions. Dit això, no cal presentar els ponents, segurament que ja els coneixeu, però estic aquí per això, per presentar-los. Tinc el plaer de presentar més fort. He de dir d'entrada que Jaume Asens no ha pogut venir, ha tingut un petit problema. En Roger Buixons de la CUP Capgirem Barcelona tampoc ha pogut venir. Em disculpo de part d'ells, però sí que ens queden 3 ponents excepcionals que, com deia, no calia presentar-los, però aquesta era la meva feina d'avui. Tinc el plaer de presentar en primer lloc a l'Eugènia Palop. L'Eugènia és professora titular de Filosofia del Dret de la Universitat Carlos III de Madrid, investigadora a l'Institut d'Estudis de Gènere i de l'Institut de Drets Humans Bartolomé de las Casas, de la mateixa universitat. Bienvenida a Barcelona, Eugènia. En segon lloc tenim el Marcelo Expósito. El Marcelo és membre de direcció executiva de Barcelona en Comú, diputat per Barcelona en Comú Podem al Congrés. El Marcelo ha participat en la construcció de Barcelona en Comú des de l'inici, un espai de ruptura política a partir del 15M i buscar un municipalisme. D'aquestes coses és del que ha tractat el Marcelo i aquí el tenim. Aquest és un acte de Barcelona en Comú, de l'Assemblea de Barcelona en Comú, de Sant Antoni en Comú. No havia deixat de dir-vos. Hola, companys de l'Assemblea, estan aquí al públic. Bé, en tercer i últim lloc tenim Antoni Comín, filòsof i polític català, actual conseller de la Salut de la Generalitat de Catalunya i diputat del Parlament de Catalunya per la candidatura independentista Junts pel Sí. Superconseller, gràcies, com estem? Bé, el passat dilluns, 11 de setembre, pels carrers de Barcelona podríem sentir mítings, podíem sentir polítics, podíem sentir veus populars que d'alguna manera ens deien que els drets no són regals caiguts del cel, els drets no són concessions gracioses al poder, sinó que són producte de lluites, de les resistències de la gent i que es conquereixen amb perseverança, amb desobediència i sobretot sense permís de ningú. Parlaven també de construir una societat més justa, parlaven de tots nosaltres, parlaven de la gent civil i senzilla que sortim al carrer, del dret de l'autodeterminació, d'una societat que està farta de ser humiliada i maltractada. No fa gaire, l'Eugènia escrivia en un excel·lent article, Eugènia, de les purgues desmesurades a Catalunya per part del govern de Rajoy, fora de tot marc legal i constitucional, de la criminalització sense matisos a qualsevol variant de mobilització, de tancaments d'espais municipals, de prohibició d'actes, concentracions i d'un ús extravagant de la sedició. Toni resaltava Nou Barris, Toni, que amb entusiasme també ens deia que la independència, que el que ens estem jugant és la democràcia, no la independència, l'estat de dret, les llibertats civils i les polítiques més elementals, que tot això va d'una lluita en contra de l'autoritarisme, de la fallida de l'estat de dret espanyol. A tots vosaltres, ponents, amb anhels d'una societat més justa, de tallar sota arrel la repressió i treure el pit per aturar l'aplicació d'un dret penal basat en un nacionalisme autoritari. A tots vosaltres, genteta de Barcelona, maca, combativa, que volem decidir les nostres vides, llenço unes preguntes per iniciar un debat que esperem que sigui tan enriquidor com necessari. La primera pregunta, doncs, què és això que diem democràcia?
La segona pregunta, estem davant d'una oportunitat de ruptura i de transformació social? Tercera pregunta, davant d'una clara vulneració de drets, què pot fer el poble per defensar-los i exercir-los? Teniu 15 minutets cada un de vosaltres per fer-nos 5 cèntims de tot això que està passant. Marcelo, voy. Pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Como veis es un acto un poco tuneado finalmente. Es evidente que yo no soy Jaume Asens. No sé si a él le gustaría ser yo. En cualquier caso, como sabéis ya varios de los que estáis aquí, porque estamos casi en familia, Jaume se ha sentido indispuesto justamente antes de comenzar el acto y viniendo para acá en taxi, como era el que estaba más a mano, me toca sustituir. En cualquier caso, bueno, imagino que las posiciones que más o menos Jaume podría defender en este debate pues son defendibles en realidad por prácticamente cualquiera de las personas que estamos en la constelación de los comunes y sobre todo en el caso mío y en el caso de él también en particular, como otras personas que estáis aquí, sobre todo por parte de aquellos que hemos venido trabajando en la construcción del espacio político de los comunes desde antes de las elecciones municipales, desde aquel proyecto lejano que se llamó Guanyem Barcelona. Democracia, ruptura y derechos. Efectivamente, estamos en un momento en el que nos movemos alrededor de ese triángulo permanentemente en un proceso político que venimos arrastrando por lo menos desde el año 2011 y que evidentemente tiene un enraizamiento en un ciclo de movimiento, en un ciclo de protesta que es mucho más lejano, pero que seguramente alrededor del año 2011, yo creo que en el caso particular de Cataluña cataliza en dos momentos que se pueden identificar, por así decir, con dos fechas del calendario, 15M, 11S. 15M, 11S, por entendernos así de una manera muy rápida. Bueno, voy a hacer una introducción así como veis muy elemental, ¿no? También siendo un espacio evidentemente del que yo soy más o tengo mayor pertenencia que las otras dos personas que me acompañan hoy en la mesa, digamos, pues voy a hacer una introducción mucho más breve, como digo, mucho más elemental y después acaso a partir de la circulación de la palabra o de lo que ellos tengan a bien plantear como desacuerdos o en fin, como posiciones propias, pues quizá por ahí puedo entrar a mayor discusión. Pero bueno, por ser breve, entonces de una manera muy sencilla. Yo creo que en ese triángulo, como digo, en el año 2011 en Cataluña la relación ruptura, desobediencia, derechos, democracia, como digo, se concentra o se puede visibilizar a través de dos fechas del calendario, 15M y 11S. Es decir, una doble ruptura que en Cataluña se produce a través de lo que tradicionalmente se viene llamando el eje de ruptura o el eje de construcción nacional, y el eje de ruptura o el eje de construcción antisistémico, por así decirlo. El eje que plantea una reivindicación radical de la democracia, que en el caso del 15M, como sabemos de sobra, cataliza o explota alrededor de la creciente corrupción, de la evidencia del carácter estructural de la corrupción en el régimen actual, eso que hemos caracterizado de manera muy rápida como el régimen del 78. Y yo creo que si bien eso efectivamente refuerza el hecho de que las tendencias de ruptura en Cataluña son mucho más potentes, como estamos viendo evidentemente en estos últimos meses, que en el conjunto del Estado, sí es cierto no obstante que esos dos ejes que surgen de esas dos fechas, 15M y 11S, no son ejes, como sabemos, de ruptura que de una manera natural se den la mano, que de una manera natural estén articulados. Y todos sabemos que alrededor del año 2011, de hecho, se producen tensiones entre esos dos momentos que podemos visibilizar también de ocupación del espacio público, como es la ocupación de las plazas y la diada del 11S. No son dos ejes que de entrada de una forma natural se den la mano, se articulen. Yo creo que esa difícil articulación en los que diferentes espacios políticos o diferentes proyectos políticos hemos intentado poner en práctica en los últimos 7 u 8 años. Una articulación entre el eje de construcción nacional, el problema de construcción nacional y por tanto en Cataluña un eje de ruptura que desborda el mero cuestionamiento de la forma de organización territorial del Estado que heredamos de la transición, de un eje de ruptura que va más allá de del mero planteamiento de que hay que reformular el sistema de las autonomías, por así decir. Y en el caso del 15M, la relación
con la construcción nacional es contradictoria, porque el 15M, si bien evidentemente es una impugnación muy fuerte de la corrupción estructural, de los límites del régimen del 78, también yo creo que es un eje que tiene una crítica muy clara, muy frontal, con las formas también que el régimen del 78 adopta en el caso particular de Cataluña. Yo creo que la manera en que esos dos ejes de ruptura se van dando la mano, se articulan, a veces se dan la espalda, a veces se contradicen, se puede ver en la diferente resultado que ha habido en cada uno de los ciclos, por ejemplo, de los momentos de consulta, los momentos electorales, de esta fase muy acelerada de consultas electorales que hemos tenido en los últimos, sobre todo, 4 o 5 años. ¿Cuál es la situación en la que estamos ahora? Yo creo que una parte importante de las diferencias que hay entre proyectos políticos que podemos representar de una manera, en fin, muy genérica en este panel, en esta mesa, máxime cuando había también invitado un representante de la FCUP, creo que tiene que ver con la manera diferente en que enfocamos cómo se tienen que modular, con qué intensidad se tiene que modular y con qué proyectos concretos se tienen que articular la relación entre estos dos ejes de ruptura. La ruptura antisistémica, la reivindicación radical de los derechos, la reivindicación radical de los derechos sociales y la reivindicación de la construcción nacional catalana. Yo creo que ese es el desacuerdo, que no es estrictamente, no es solamente táctico, digamos, o partidario, que de alguna manera hemos escenificado, por plantearlo, si queréis, de una manera, en fin, invitante a la discusión, no meramente confrontativa. Creo que ese es el problema del desacuerdo que ha habido en las últimas semanas, sobre todo, en la relación que el espacio de los comunes hemos tenido con la propuesta de convocatoria unilateral de referéndum. El problema que nosotros hemos tenido es pensar que una convocatoria unilateral de referéndum quizá, por una parte, efectivamente, podía radicalizar una situación que necesita llevar la ruptura más allá de los límites del consenso en el marco constitucional. Pero, por otra parte, nuestra sensación, yo creo, ha sido que la declaración unilateral dejaba atrás en el camino, rompía también con alianzas internas que la articulación de estos dos ejes de alguna manera piensa como imprescindibles. Una declaración unilateral que rompe, por así decir, las alianzas con el conjunto del Estado, o no piensa que la legitimidad de un referéndum en Cataluña necesita también de alianzas políticas de ruptura al conjunto del Estado que lo doten de legitimidad, pero que también lo doten de fuerza política, y también por otra parte una convocatoria unilateral de referéndum que también rompe con sectores de la ciudadanía catalana que no se ven plenamente identificados, o no piensan que es prioritario, o piensan que el eje de ruptura de construcción nacional es insuficiente. En términos prácticos, yo creo que el problema que nosotros hemos tenido, que a veces se ha acusado o se ha señalado como equidistancia, como un intento de ponerse de perfil frente a la radicalización muy rápida de las situaciones de estas últimas semanas, yo creo que el problema, si queréis plantearlo en términos mucho más prácticos, ha tenido que ver justamente con la manera en que nosotros hemos entendido que la convocatoria del referéndum ha sido una manera de sustituir el fracaso de la hoja de ruta con la que Junts pel Sí, ahí seguramente esto es un punto de discusión, de conversación con Toni, la manera en que el referéndum se plantea como una sustitución del fracaso, de la imposibilidad práctica, pensamos nosotros, de la hoja de ruta con la que Junts pel Sí gana las elecciones en septiembre de 2015, las elecciones catalanas. La hoja de ruta plantea, por una parte, un primer momento de ruptura a finales de 2015, que abriría, bajo una legalidad catalana propia, un proceso constituyente que derivaría en un primer borrador de una constitución catalana que después debería ser refrendada, ahí sí, en un referéndum. Nosotros el problema que teníamos en septiembre de 2015 con ese planteamiento, con esa hoja de ruta, era ni más ni menos que nos parecía imposible. Primero, nos parecía imposible una ruptura unilateral con el Estado. Segundo, nos parecía delicado una ruptura unilateral que no tuviera en cuenta la necesidad, insisto, de alianzas políticas con el conjunto del Estado. Y nos parecía también una declaración unilateral, un proceso constituyente que era insuficiente o que podía, provocar una quiebra también en el marco de Cataluña, insisto, con sectores de la ciudadanía, con otro tipo de proyectos políticos que piensan que el eje nacional no tendría que ser necesariamente el predominante en un proceso de ruptura. Por lo tanto, nosotros consideramos que la convocatoria del referéndum no es tanto, es más bien
la sustitución del fracaso de la hoja de ruta de Junts pel Sí, que necesita, en el momento en que la situación catalana está en un cuello de botella, plantear la ruptura mediante la convocatoria, mediante un referéndum que rompa con la legalidad española, para sustituir, como decimos, la incapacidad que el Gobierno de la Generalitat, el Parlamento, tuvieron para lanzar el proyecto de proceso constituyente catalán, y de ahí que la ley de transitoriedad jurídica sea en realidad una especie de remedio, una especie de sustituto del borrador de Constitución catalana que no se pudo construir efectivamente mediante un proceso constituyente. También hay que decir, con esto concluyo, estoy diciendo cosas que me parece que son muy básicas, ¿no?, de la posición de cada uno de nosotros, por lo menos nuestra como espacios comunes. También me parece muy evidente, bueno, que la precipitación de las últimas semanas ha modificado mucho ese marco, o por lo menos el orden de prioridades dentro de ese marco. Cuando se planteó la convocatoria unilateral de referéndum, nosotros rápidamente salimos a decir que nos parecía que el 1 de octubre acabaría siendo una gran movilización, pero no tanto un referéndum. Parecía que en ese momento, quizá no nos explicamos bien, que estábamos diciendo que no queríamos que el referéndum se celebrase, o que nosotros no participaríamos a priori en ese referéndum. Entonces, en realidad, lo que estábamos diciendo era bien claro, que nos parecía que el referéndum no era posible que tuviera lugar en las condiciones adecuadas con esa forma en que se convocaba. Y creo que, por una parte, si bien los hechos de las últimas semanas, el recrudecimiento de la actitud de las políticas represivas del Partido Popular, todo lo que sabemos, que no hace falta describirlo en este ambiente, si bien por una parte creemos que justamente lo que sucede en las últimas semanas nos da la razón en términos de el 1 de octubre va a ser un reacomodo, una reformulación, una modulación diferente de la correlación de fuerzas dentro de Cataluña y entre Cataluña y el Estado, también es cierto que ese hecho de que los acontecimientos nos den la razón nos coloca también en una posición mucho más abocada a apoyar el 1 de octubre de lo que seguramente en un principio, hay que decirlo con claridad, nosotros parecía que hubiéramos deseado o que nos planteábamos que tendríamos que hacer. Lo que hemos, como bien se sabe, decidido por diversos métodos de consulta y de deliberación en ese espacio que todavía tenemos muy fragmentado y que nos pilla en construcción, como suelen decir los compañeros de Podemos, nos pilla a la carrera atándonos también los cordones de los zapatos. En este caso, en el caso de los comunes, me parece que es clarísimo. Lo que hemos recibido de diferentes maneras, como sabéis, en los últimos días es que nosotros vamos a entrar a convocar la movilización el 1 de octubre. Yo creo que ahora somos un espacio que de una manera más abierta que hace unas semanas está en disposición incluso de participar mediante el voto, si hubiera urnas, en el referéndum del 1 de octubre. Yo creo que estamos siendo, sobre todo en los últimos días, un espacio político que está dejando, si queréis, a un margen las diferencias, como las que he dibujado de una manera muy rápida, con la hoja de ruta del Gobierno de la Generalitat, sobre todo, en aras de priorizar lo que nos parece en este caso el peligro principal, que es el riesgo serio de involución del conjunto del sistema democrático en Cataluña y en España por la oleada represiva del Partido Popular. Y como digo, en aras a priorizar ese peligro que nos parece prioritario en este momento, es por lo que ahora estamos sobre todo poniendo el énfasis en la necesidad de mantener una cierta unidad, una unidad de las fuerzas catalanas progresistas en el marco del 1 de octubre, llamar a la movilización e intentar contribuir a que sea una movilización lo más masiva posible, pero también lo más pacífica, no tanto por contenerla como momento de ruptura, sino por protegerla como momento de ruptura. Estamos viendo que el Partido Popular está absolutamente desbocado y no sabemos exactamente hasta dónde puede llegar el desencadenamiento de una represión el 1 de octubre y posteriormente. Y en esa fase estamos. ¿Qué sucederá a partir del 2 de octubre? ¿Cuáles son los debates, las cuentas pendientes que haya que plantear? Yo creo que es sano, es razonable políticamente en este momento, más allá de que ahora lo plantee en un marco, como digo, un poco más familiar, un marco que no es exactamente público. Yo creo que, insisto, en gran medida lo que sucede a partir del 2 de octubre, más allá de esos debates que hay pendientes sobre cómo ha sido todo el proceso, sobre todo de construcción de estos 2 últimos años de construcción política por parte del Gobierno de la Generalitat y cómo ha sido efectivamente la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, más allá de esas discusiones pendientes, insisto, lo que sucede a partir del 2 de octubre a nadie se le escapa, que va a tener que ver
con cómo se module con lo que suceda el domingo próximo, en menos de 48 horas. Si queréis lo dejo aquí. Y por razones también que tienen que ver con el modo en el que yo creo que se debe empatizar con ciertas causas que hoy vosotros y vosotras estáis liderando aquí. Y se debe empatizar por razones de justicia. Decía Marcelo que, bueno, que era muy conocido, o era muy conocida la manera en la que el PP se había desempeñado en este tiempo. Y sin embargo a mí me parece importante destacar cómo se ha desempeñado el PP en este tiempo, no solamente en el resto del Estado, sino también acá. Y me parece importante destacarlo porque creo que la legalidad a la que ellos apelan es una legalidad que carece por completo de legitimidad. Es una legalidad injusta, es una legalidad bruta, brutal, desnuda. Cuando Rajoy dice la ley es la ley, hay que responderle, la ley es la ley, pero no solo es la ley, y la ley es la ley, pero no puede ser solo la ley. Y esto yo creo que es algo que hoy en Cataluña es manifiestamente claro. No solamente es manifiestamente claro a mi modo de ver en el resto del Estado, sino que aquí, en concreto aquí, se ha sufrido especialmente la agresión y la represión del Partido Popular. Y no solamente en estos días, sino desde hace ya varios años. Y quiero recordar algunas cosas para que se entienda lo que quiero decir, aún sabiendo que todos vosotros y todas vosotras conocéis esto. El Partido Popular ha articulado una ley mordaza, ha reformado un código penal para reprimir derechos fundamentales, ha reformado una ley de enjuiciamiento criminal para reprimir derechos fundamentales, ha reformado el Consejo General del Poder Judicial para poder mangonear, para poder manipular a los jueces. Y de últimas, ha reformado lo que supuestamente era sagrado e intocable. Al Tribunal Constitucional le ha dado unas competencias ejecutivas que le llevan, le capacitan para inhabilitar a cargos públicos elegidos democráticamente. No hay ningún Tribunal Constitucional en el mundo que tenga competencias ejecutivas. Solo el Tribunal Constitucional español, gracias a la reforma orquestada por el Partido Popular. Ya teníamos un Tribunal Constitucional bastante lamentable, que era antigarantista, que era recentralizador, que ha suspendido normas, las normas catalanas, digamos, un sinfín de normas catalanas, pero además otras normas muy garantistas que suponían un avance social, también en otras partes del Estado, en Aragón, en Euskadi, en Andalucía. Resulta que este Tribunal Constitucional ya tuvo una sentencia en el 2010, ¿no?, que dio en buena parte un estatut que había sido aprobado por las Cortes aquí y allí. Hoy Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene un estatut que no ha aprobado. Es la única comunidad autónoma que tiene un estatut que no ha aprobado. Además, suspendió la eficacia de las consultas refrendarias, como ya sabéis vosotros mejor que nadie. Todo, absolutamente todo, orientado a impedir un referéndum y a clausurar cualquier salida legal a un referéndum en Cataluña. Hoy lo que tenemos, el 1 de octubre, es en efecto un referéndum ilegal y sin garantías. Pero lo tenemos porque el Partido Popular ha querido que lo tengamos. Así se puede decir que no es posible mantener una equidistancia en esta valoración. Pero aquí ya no hablamos solamente del referéndum. El problema catalán, el problema que supone el devaneo insurrecto del pueblo catalán, ya no es solo una cuestión de referéndum. Ya es una cuestión de derechos humanos, de libertades fundamentales. El Partido Popular ha podido recurrir al 155 porque tenía mayoría en el Senado y no ha querido recurrir al 155 porque no quiere dar explicaciones a nadie de lo que hace, porque no quiere definir sus objetivos, porque no quiere discutir absolutamente nada con nadie. Y lo que ha hecho ha sido aplicar un 116, es decir, un estado de excepción, sin pasar por los controles de la Cámara y de las cámaras parlamentarias, como ha venido haciendo, por cierto, en relación a prácticamente todo lo que ha hecho en el Gobierno.
porque aquí el Partido Popular no se ha sometido al control de las cámaras parlamentarias prácticamente nunca. En su mundo feliz, el Ejecutivo es omnipotente y omnipresente, controla al Parlamento y controla al Poder Judicial. Ha criminalizado cualquier variante de movilización, cualquiera. Ha cerrado espacios municipales en Madrid. Ha, digamos, denegado, en este caso el Partido Socialista, un espacio para que Unidos Podemos pudiera debatir sobre el derecho a decidir en Zaragoza. Ha hostigado, ha presionado, ha cerrado páginas web, ha hecho registros, ha, digamos, prohibido actos, disertaciones, ha criminalizado intenciones. Gracias a un fiscal general del Estado más propio de un país autoritario en decadencia que de un Estado democrático. Hoy hablamos, por tanto, de una grave, gravísima violación de derechos fundamentales en Cataluña y, por tanto, ya no solamente hablamos de referéndum sí o de referéndum no, ni hablamos de independencia sí o de independencia no. Hablamos del derecho a opinar, a manifestarse, a reunirse. Hablamos de derechos fundamentales. En la lógica del PP, cualquier resistencia pacífica a una violencia sistémica de estas características es violencia criminal. Cualquier acción de protesta pacífica es violencia criminal. Se criminaliza cualquier forma no convencional de expresión de la voluntad política. Todo está criminalizado. No hay nada entre una persona que no hace nada, una persona de orden y un delincuente o un criminal. Pero resulta que todos los que estamos aquí, o al menos yo que estoy aquí, estoy en medio de esas dos personas, una persona de orden y un criminal. Y en medio hay un montón de gente, miles de personas, un porcentaje altísimo de la población catalana, que no son equidistantes, que están luchando por sus derechos y por la democracia, que no solamente luchan por el derecho a decidir, que luchan por los derechos que el orden constitucional y el texto constitucional les tiene reconocidos y garantizados. Por eso, los desobedientes no son seres aislados, no son arrogantes, no son narcisistas, no son personas que luchan exclusivamente por sus intereses privados. Son personas que están luchando precisamente para evitar el desmantelamiento del orden constitucional que estos señores antisistema están llevando a cabo, porque los auténticos destituyentes y los auténticos antisistemas son los que forman parte del Partido Popular y hoy están en el gobierno. Ellos sí están haciendo una revolución, ellos sí están haciendo una insurrección. Claro, son insurrectos. Insurrectos, por eso controlan a los controladores, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, al Banco de España, al Tribunal de Cuentas. Ellos controlan a los controladores y ellos han convertido al Ejecutivo en un poder odioso. Por eso, precisamente, por eso hoy, a mi modo de ver, hablar de desobediencia civil en Cataluña es pertinente. Hablar de desobediencia civil frente al legalismo autoritario del Partido Popular. Porque la adhesión en democracia a las normas no puede ser ni debe ser nunca solo por miedo. La adhesión a las normas en un sistema democrático debe ser voluntaria y genuina. Nos tienen que dar buenas razones para obedecer, no el miedo a una sanción, buenas razones, legítimas razones para obedecer. El 1 de octubre vamos a tener un referéndum sin garantías, un referéndum que no es legal, pero que no será inútil. Porque este acto, este órdago, puede generar, y ojalá lo genere, un auténtico cambio del orden constitucional en España. Un desborde de la Constitución que ya se ha quedado maltrecha, y no solamente porque es limitada o porque siempre ha sido limitada, sino porque la ha vapuleado considerablemente el Partido Popular y su aliado el Tribunal Constitucional, que lo que hace básicamente es blanquear sus políticas. Por lo tanto, lo que tenemos que tener el 1 de octubre, a mi modo de ver, es una movilización, por supuesto, pacífica, repito, frente a la represión del Partido Popular, para que sean los catalanes, el pueblo catalán, quien lidere el cambio del que nos vamos a favorecer el resto del Estado. Precisamente favorecer y facilitar, digamos, un cambio, un frente democrático frente a los abusos orquestados por el Partido Popular, que es algo que no solamente deseo para Cataluña, sino que deseo para el resto del Estado. Muchas gracias.
Ahora ya va. Es que este iba muy bien, ¿no? Los oyentes. Él y yo. Bona tarda a tots, buenas tardes. Gracias a los dos, pero María Eugenia va camino de ser la segunda presidenta de Cataluña no nacida en Cataluña, digamos. Es que este discurso conquista los corazones de cualquiera que esté sufriendo lo que estamos pasando aquí. Yo tenía previsto dar unos argumentos que los daré solo en titulares. Sí, em surt espontàniament, soc un bilingüe absolut, que vol dir que no sé quina de les dues llengües parlo fins que m'ho diuen. Jo pensava desenvolupar 3 arguments que els deixaré només en titulars perquè, escoltant el Marcelo, m'ha inspirat algunes reflexions al fil del que he comentat ell. Però primer sí que deixo sobre la taula en forma de titulars molt ràpids els arguments que pensava presentar. El primer argument és, de fet ha sortit, quan la dialèctica es planteja en termes com passava fins fa 10 dies o fa 15 dies, d'independència sí, independència no, hi ha un lloc per l'equidistància, pot semblar millor o pitjor, pot semblar més... pots compartir més o menys els arguments en base als quals es construeix una postura de no posicionament entre els partidaris de la independència i els contraris, el dir aquest debat no crec que sigui el debat pertinent, etc. Pots estar-hi més d'acord o no, però la legitimitat no és discutible. És legítim ser independentista, és legítim no ser independentista, és legítim no voler entrar en aquest debat sobre la independència i considerar que és un debat equivocat, tot és igual de legítim. Però quan el debat es planteja en termes de democràcia, que vol dir en termes de repressió, que és el que estem parlant, perquè quan diem que el debat es planteja en termes d'estat de dret, volem dir que hi ha repressors i reprimits. I quan el debat es planteja en termes de repressors i reprimits, la meva tesi és que és tècnicament impossible l'equidistància. No existeix ni que vulguis, perquè l'equidistant, el que no es compromet, el que no intervé, el que no denuncia, el que calla el dia que detenen els càrrecs del govern de manera molt discutible d'acord amb la pròpia legislació espanyola, està, encara que no vulgui, encara que no estigui en el seu ànim i la seva intenció, està contribuint a la repressió. Per tant, la posició equidistant, en el moment que la dialèctica és de reprimits i repressors, és una posició de col·laboració conscient o inconscient, voluntària o involuntària, amb el que exerceix la repressió. Aquest era un dels arguments i, per tant, jo vaig donar per suposat, perquè ja ho havíem parlat abans, però un cop es va confirmar vaig alegrar-me moltíssim i vaig agrair moltíssim la solidaritat immediata que algunes forces polítiques no independentistes van manifestar aquell dia venint a aquella cruïlla que ja queda per la memòria, diguem, de la Rambla Catalunya amb la Gran Via, en què no hi va faltar cap dels dirigents d'iniciativa de Catalunya en Comú, de Barcelona en Comú, etc. Aquell dia és el dia de la cruïlla entre els demòcrates i els no demòcrates. I en canvi gent que se suposa que formen part de l'espai de l'esquerra no hi van ser. No van dir res, van callar en el millor dels casos o fins i tot ho van justificar. Aquest era un argument que el deixo aquí. El segon argument és sobre la legalitat del que està fent en aquests moments el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat. Jo soc de la tesi, l'he explicat en altres termes i ho faré d'una manera més col·loquial, per exemple, molta gent, però un d'ells el que ho ha explicat de manera més repetida, el Javier Pérez Royo, que la Constitució, que estava tocada, que estava amb una desmillorada, diguem, l'any 2010, un grup d'extremistes radicales, com diu el Rajoy, se cargó, dinamitó unilateralmente la Constitución española, com diu el Rajoy. El que passa és que va ser ell, perquè el que va fer el Partit Popular amb tota la manipulació del Tribunal Constitucional per assegurar-se que hi hagués una sentència del Tribunal Constitucional, més enllà dels termes concrets de la sentència, entenem, no el Toni Comín, una part molt important dels ciutadans d'aquest país i també una part dels ciutadans d'Espanya, i en tinc més lúcids, que va ser una trampa. I el pacte constitucional, com el seu nom indica, és un pacte. I quan una de les dues parts fa trampa i se salta el pacte, com diu tota la teoria del dret des dels clàssics grecs, l'altra part queda alliberada del pacte, perquè hi ha algú que l'ha incomplert.
I quan una de les dues parts, a saber, el PP i el PSOE, per seguidisme, incompleix el pacte constitucional, trencant completament la lògica del pacte territorial de Catalunya amb l'Estat a través d'un paper del Tribunal Constitucional que no li correspon d'acord amb l'esperit i la lletra de la Constitució, el pacte constitucional queda trencat perquè el van trencar ells. Per tant, Catalunya, a efectes del model territorial, està sense Constitució des de fa 7 anys. Estem en un buit constitucional i el que hem intentat fer des del carrer, sortit cada any, és fer-li entendre això a les institucions i als partits espanyols majoritaris del règim del 78, i el que hem intentat fer des de les institucions catalanes és intentar conduir aquest buit constitucional de la manera que ens semblava més democràtica possible, primer a través d'unes eleccions plebiscitàries, després un referèndum, etc. Un altre argument, que és una manera de dir el mateix: si alguna institució, totes les institucions de l'Estat necessiten mantenir la seva legitimitat d'exercici, amb la línia del que deia la Maria Eugènia de manera brillant i claríssima i contundent, perquè la legitimitat d'origen no és suficient en democràcia. Hi ha una legitimitat d'exercici, però si alguna institució està condicionada... Bona tarda. Però para que perdo el fil. Si alguna institució està condicionada per la seva legitimitat d'exercici, més que cap altra, és el Tribunal Constitucional, precisament per la seva funció d'àrbit de tot el sistema polític. I per tant, quan una institució com el Tribunal Constitucional no és capaç de desempenyar-se mitjançant... Gràcies, company. Que s'ha posat verd. No és capaç d'exercir la seva funció d'acord amb el que li correspon, que és la imparcialitat, la neutralitat, i es posa la samarreta de l'equip contrari, no fa d'àrbit, sinó que es posa, no només no pita les faltes de l'adversari, sinó que es posa a fer faltes també l'àrbit, doncs l'altre equip té dret a marxar del camp. Per tant, no hi ha Constitució des de l'any 2010, no hi ha Tribunal Constitucional pel que fa al conflicte territorial amb Catalunya, i per tant és absurd, és il·lògic, no té cap consistència lògica que avui el Partit Popular i el govern espanyol acusin el Parlament de fer una llei inconstitucional, perquè Constitució no n'hi ha. Aquests eren alguns dels titulars que volia deixar sobre la taula i de moment no hi entro, hauria pogut entrar més a fons. Però escoltant el Marcelo m'han vingut al cap moltes altres coses que també m'he estat pensant durant aquest temps. Una d'elles és un debat pendent que tenim no tant en Podemos, sinó potser en Catalunya en Comú, que és si pensem l'estratègia política exclusivament des de l'eix dreta-esquerra i ens aïllem de l'eix nacional, què aporta el concepte, ho dic de manera molt abstracta, de que la república estigui confederada en comptes de ser una república independent des del punt de vista de l'eix dreta-esquerra. És un debat pendent a fer. No dic que la conclusió d'aquesta pregunta sigui evident, però perquè una república confederada ens hauria de donar unes capacitats de transformació més grans i unes capacitats per fer polítiques en favor de la justícia social, per dir-ho de la manera clàssica, més forta, una més gran capacitat de transformació social, una república confederada que una república independente. Debate que creo que hemos desaprovechado durante unos cuantos años, la posibilidad de plantearnos preguntas útiles para los dos espacios que nos obligasen a conversar más y de manera menos confrontativa y más constructiva de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Després, l'altra qüestió que ha posat el Marcelo sobre la taula, en la qual nosaltres tenim una resposta que a lo mejor es un poco estereotipada, pero tú ya sabes, nuestra respuesta habitual es: nuestro proceso constituyente es útil para el vuestro, vuestro proceso constituyente es útil para el nuestro, es ilógico que estos dos procesos constituyentes se den la espalda, es absurdo, es un derroche político que no nos podemos permitir que estos dos procesos constituyentes no se retroalimenten mutuamente, pero nosotros tenemos la percepción que el nuestro va más adelantado por el hecho de que ahora ya hay una parte muy importante de la sociedad catalana, yo diría mayoritaria, del 60%, porque aquí cuento todo el independentismo y cuento todo el espacio de los comuns, que sumamos un 60%, que estamos por un proceso constituyente catalán. Bien es cierto que cada uno lo entiende de una manera distinta, en cambio todavía no hay un 60% de la sociedad española, del electorado español, que esté por un proceso constituyente español. Acabo, y por tanto es necesario reconocer que un proceso constituyente tire del carro del otro y vaya por delante, ¿no? La idea de que si no viene primero la República en Cataluña no llegará nunca la República en España, ¿no? Que es una tesis muy discutible.
El último argumento que dejo encima de la mesa es el análisis muy pertinente que hacía él sobre si un referéndum unilateral tiene más riesgos que ventajas, digamos, ¿no? Y yo esto, para decirlo también de manera sintética, cuando he tenido que enfrentarme a esta pregunta, he intentado responderla en los siguientes términos, ¿no? Que es que en la vida política como en la vida personal, a veces tenemos la tentación de enfrentarnos a dilemas ideales, pero lo adulto es enfrentarse a los dilemas reales que te pone la vida delante, y esto también vale para la política, y nuestra percepción es que el dilema real al que nos enfrentábamos como mayoría parlamentaria, como gobierno, era entre un referéndum unilateral o renunciar de manera indefinida hasta nuevo aviso a un referéndum, de tal manera que esto fuera considerado de entrada por el Partido Popular como una gran victoria política. Claro, si el dilema te lo planteas en estos términos, que es o referéndum unilateral o no referéndum, aun cuando tiene, y acabo ya, muchos riesgos, nos parecía evidente que lo racional, lo responsable, era optar por el referéndum tal y como lo hemos planteado, sin pacto. Nos es difícil ver cuál es la estrategia en este, ¿no? en este dilema. Muchos nos diréis, y nos habéis dicho, es que el dilema real no es este. Pero es verdad que nos ha costado entender cuál es el tercer camino que nos permite acercarnos a un referéndum no unilateral sin caer en una fase de estancamiento completo del proceso político catalán. Y por tanto, esto nos ha llevado a rehuir completamente una opción de esperar unas condiciones políticas mejores que no tienen fecha, ni vemos tampoco camino preciso que nos hubieran permitido hacer este otro referéndum en mejores condiciones que el actual. No vemos ni la fecha ni el camino que nos llevaba hasta este otro escenario, que hauria sido un tercer escenario. I moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Després de tot el que s'ha dit aquí, podem... Marcelo, vol parlar? Perdoneu. Voy a estrangularlos aquí con el cable. Sí. Eugenia me advierte con razón que no hagamos un debate entre los dos. Efectivamente, eso es un peligro que tenemos que evitar. Yo sí que quiero reconocer, como también ha hecho Toni, que el suelo a partir del cual hacer cualquier debate sobre coyuntura política es justamente el que ya establecido. En una situación de excepcionalidad, no lo llamemos estado de excepción, porque sobre eso evidentemente siempre va a haber matices, pero una situación de excepcionalidad que queda muy bien representada, como haya hecho en el síntoma de la práctica conversión del Tribunal Constitucional en una especie de tribunal de orden público, lo cual es gravísimo en un ordenamiento democrático como el nuestro. Es una especie de tribunal de orden público que efectivamente ejecuta en muchos casos sentencias sin preservar también las garantías incluso de la defensa. Los registros, las detenciones que se han hecho claramente sitúan Cataluña, como digo, en una situación de excepcionalidad que yo creo que es cierto, en eso estamos de acuerdo las tres, que ha reacomodado los alineamientos previos que había en Cataluña alrededor del eje independencia sí o no en particular. Y por tanto, reconocer que la descripción que ella ha hecho, evidentemente brillantísima, es el suelo a partir del cual discutir todo lo demás. Si no tenemos en cuenta eso, si no estamos de acuerdo con eso, entonces ya estamos discutiendo de otra cosa. Estamos ya en posiciones ya completamente divergentes. Si estamos de acuerdo con eso, me parece que hay divergencias, pero por lo menos un suelo para el entendimiento, que es lo que efectivamente, como he dicho antes, permite el reacomodo que vamos a experimentar seguramente, deseablemente, el 1 de octubre. Lo que sucede, Toni, y lo digo muy rápido, solamente como un elemento para el debate, sin cerrarlo tampoco, porque evidentemente son cuestiones abiertas. Tú planteas la inevitabilidad de la convocatoria unilateral del referéndum ante el bloqueo por parte del Partido Popular y la dificultad para encontrar alianzas fuera de Cataluña que permitieran hacerlo de una manera pactada, con garantías, etc. Nosotros siempre dijimos, llegamos a un punto que la convocatoria unilateral de un referéndum la entendíamos como legítima en determinadas situaciones. Si nunca dijimos a priori que estaríamos absolutamente en desacuerdo con una convocatoria unilateral.
siempre dijimos que ante la situación de bloqueo, de la cual siempre responsabilizamos quienes estamos aquí, principalmente al Partido Popular, esa convocatoria unilateral podría ser legítima. Lo que pasa es que nos parece que no todas las maneras de convocarlo, ni desde según qué plataforma se convoque, es lo mismo. Por ponerlo con un ejemplo muy rápido. Cuando nosotros vemos que el Gobierno de la Generalitat no puede implementar el proceso constituyente que está contemplado en su programa electoral, que gana en septiembre de 2015, surge esa idea de vamos a intentar ensanchar la base social del proceso soberanista. Y en ese momento el presidente convoca la Mesa Nacional por el Referéndum, que a nosotros nos pareció un espacio legítimo, interesante en el que trabajar, porque es un espacio donde trabajar horizontalmente organizaciones políticas que estamos justamente de acuerdo en unos consensos mínimos y también organizaciones sociales que de manera incluyente incorporasen sectores amplios de la sociedad civil, no solamente independentistas, y quizás ese podría haber sido el espacio donde deliberar conjuntamente la oportunidad y la manera de convocar un referéndum en según qué condiciones, que quizá podríamos haber entendido todos que fuera inmediato. Pero ahí es verdad que el golpe de timón fue el convocarlo por parte del Gobierno de la Generalitat a través de su mayoría parlamentaria. Ahí hay también una serie de juegos tácticos, estratégicos, que tampoco podemos dejar de lado. Es decir, no hubiera sido lo mismo, insisto, convocarlo de una manera que como se ha convocado. ¿Por qué? ¿Por intereses diferentes de partido? No tanto. Y solamente cuento esto para cerrar esta réplica. En realidad, yo cuando tengo que discutir sobre este aspecto en concreto, siempre me remito a una especie como de momento traumático que tenemos los comunes, lo voy a decir así en plan familiar, que es el trauma que se produce en el momento que va de mayo 2015 a septiembre de 2015. Mayo 2015 ganamos las elecciones municipales con un voto mayoritario, evidentemente, de los sectores más desfavorecidos de la crisis, de los distritos, de los barrios populares, si queremos decirlo así, con un lenguaje, si queréis, un poco entrampuloso y antiguo. Pero en septiembre de 2015, en un marco polarizador en las elecciones catalanas, una parte de ese voto va a Ciudadanos. Porque una cosa que se nos olvida muchas veces y que tampoco podemos dejar de mencionar es que hay efectivamente un impulso de ruptura muy potente en Cataluña, pero que tiene como contrapartida el ascenso de Ciudadanos, que no es cualquier cosa, que es justamente el intento de cierre del régimen a través justamente de la regeneración del régimen, el intento de renovación del régimen a través de un cierre por arriba de la ruptura con el régimen. Y Ciudadanos, que es una fuerza prácticamente extraparlamentaria en el conjunto de España, resulta que es el principal partido de la oposición en Cataluña. Y es también un resultado, ese ascenso, de la polarización en torno al eje de construcción nacional. Entonces nosotros en ese momento pensamos, hay sectores de la sociedad catalana que en un marco de polarización se descuelgan. Entonces nosotros lo que planteamos es, tú dices, ¿por qué, por ejemplo, un marco confederal o la construcción de una república catalana de según qué manera es una mejor promesa de un ensanchamiento de los derechos sociales después de la independencia? Y nosotros decimos, la clave de ahí está en cómo se construye justamente el proceso. Entonces nosotros decimos, quizá el desacuerdo lo tenemos en nuestra manera de ver que el proceso se tiene que construir de una manera que haya sectores que no queden descolgados, y eso requiere, pensamos, me parece nosotros, evitar al máximo posible los marcos polarizadores, que es lo que finalmente sucede con un referéndum convocado por un gobierno que es de parte y que, aunque finalmente plantea una situación incluyente para quienes no están de acuerdo con el sí a la independencia, ha establecido unas reglas del juego que a nuestro modo de ver eran peligrosas, porque justamente podía potenciar que esa ruptura potencial se convirtiera en algo un poco más complejo, en una polarización que igual diera lugar a un cierre del ciclo en España y una complicación del ciclo en Cataluña. En definitiva, digo que es un desacuerdo sobre el proceso y el lugar desde el que enunciar justamente las herramientas, los momentos de la ruptura. Gràcies, Marcelo. Bueno, a partir d'aquí a baixar totes aquestes paraules al terra, que entre tots puguem discutir una miqueta el que no us ha quedat prou clar, el que voldríeu saber millor, el que vulgueu opinar, el que... Oriol? Bueno, fem 2 minuts per persona, 2-3 minuts per no haver-nos.
Gràcies. Hola, bona tarda. Jo volia preguntar al Marcelo una cosa. Tot això que tu has explicat aquí no lliga gens amb el resultat de la votació del dia 6 i 7 d'aquest mateix mes, que suposo que el senyor conseller hi era present, i els teus companys de coalició del PP i de Ciutadans. Avui has dit una altra cosa absolutament diferent del que van dir ells i, el més important, del que no van votar ells. Recordeu que ells no se'n van anar com van fer els altres, però tampoc van donar suport. I segona pregunta pel senyor conseller. És cert que el pacte que hi ha hagut a última hora amb el canvi que ha fet l'Ajuntament de Barcelona respecte a la cessió de locals és també, si més no, discutible? Perquè hi ha locals com el de Calàbria 66, l'antiga 11, que ha sigut local electoral i ara no ho és, i aquest sí que depèn de l'Ajuntament, tots els veïns sabem de quin local parlo, o per exemple el Casinet d'Hostafrancs, que em sembla que també és municipal, al costat de l'estació de Sants, potser alguns també ho coneixeu, i que tampoc és local electoral. És a dir, si estem canviant el local electoral i la gent no sabem on hem d'anar a votar d'aquí 37 hores, és cert el que està corrent, que és un pacte més de no agressió entre el PDeCAT i l'Ajuntament de Barcelona, que sí, la Colau ha canviat de parer, però la cosa no està gens clara, i si més no, el senyor conseller ha de saber si hi ha hagut algun pacte i per què el canvi a última hora d'aquests números. Fem unes 3 intervencions i després passem la paraula als ponents. Alguna dona? Fem home i dona? Querría romper un poco el discurso que se está llevando aquí entre políticos, entre expertos y concretamente además entre detalles de cómo ha ido el proceso de votaciones en determinados momentos, tal y como usted, el compañero, acaba de mencionar. A mí lo que me importa, yo como creo que a mucha gente de la ciudadanía normal, lo que le importa es qué queremos, qué nos va a quedar de aquí. O sea, estamos en un proceso que va a cambiar seguramente a partir del día 1, una dirección o en otra, pero la cuestión es, nosotros, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Porque ha dicho el señor Comín que una de las discusiones que no se habían tenido, que se hubieran tenido a tiempo, era, por ejemplo, si nacionalidad, nacionalismo, nacionalidades y democracia son dos cosas que no deberían tenerse, digamos que no deberían utilizarse de una manera comparativa. A ver, si el problema es solamente derecha e izquierda, o si el problema además es nacionalidad sí, nacionalidad no, independencia sí, independencia no. ¿Es esto? ¿Era esto lo que decía? Derecha, izquierda, nacionalidad no. A mí me parece que sí, bueno, no quiero opinar demasiado, pero creo que hay algo que recordar aquí también, y es que el gobierno de la Generalitat tiene una historia, también como tiene el gobierno del PP de Madrid. Tiene una historia, y que esas historias son bastante comparables, porque si en el 78 de alguna forma no se supo hacer la purga, la limpieza que se tenía que haber hecho para poder después comenzar una nueva línea política de cero, una línea política entre todos, no se hizo. Aquí la amenaza que estoy viendo es que va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo, y las personas que están ahora mismo en el gobierno, no todas evidentemente, pero hay cierta capa del gobierno catalán que pertenecen a una generación anterior que no se diferencian casi nada a el de Madrid. Y con esto es nacional sí, nacional no, me refiero a esto precisamente. Alguna paraula més o voleu respondre ja? Sí? Sí, em presento, Francesc Magrinyà, soc conseller de districte d'aquí de l'Eixample de Barcelona. Primer felicitar per aquest debat. Jo penso que estaria bé que en aquest barri i no tenim debats de nivell en els mitjans de comunicació,
com el que hi ha aquí. Jo crec que aquí s'han plantejat coses que no surten a la televisió. La pregunta que us faig a vosaltres és què està passant, que aquests debats no estan sortint, i sobretot el tema dels drets. No està sortint a la televisió aquest dret. Ens parlen de tertulians i molt pocs advocats que parlen seriosament. Aquesta és una primera pregunta. Crec que les preguntes d'abans han sigut molt suggerents. També us volia fer una pregunta com a conseller de Sanitat. Tu has fet aquesta pregunta que era pertinent, que has dit això del tema confederal que canviaria, però jo també et faria una altra pregunta. Si fóssim en un país independent, què canviaries tu de política sanitària? I això, tenim experiència a l'Ajuntament amb el Consorci de Sanitat. Què canviaries tu, a part de tenir més recursos? Que potser aquest seria un consens, però a part de tenir més recursos, quines polítiques sanitàries faries que no estàs fent? Perquè penso que les reclamacions de la Marea Blava n'hi ha moltes que no les heu recollit, i aquest és un canvi de... o no, voldria plantejar una mica, perquè si hem de construir un país independent però els drets d'educació, de salut i evidentment els drets general de reunió, de comunicació no es respecten, tampoc ens qüestionem. Una mica la pregunta que ens fem nosaltres també, a part que aquesta que crec que era pertinent de passar un federal o no, és també aquesta. Llavors, amiga, quin és el teu plantejament? Val, doncs passem al micro exponent. Ja en tenen. Sí? Hola. Contesta primer. Toni. Intento ser molt breu. En l'ordre que s'han formulat les preguntes, jo crec que el que s'ha fet amb l'Ajuntament de Barcelona és explorar el màxim de coincidència possible de cara a l'1 d'octubre, respectant els límits que el propi Ajuntament va posar sobre la taula, que nosaltres vam entendre que eren uns límits raonables des del punt de vista de l'Ajuntament. És a dir, nosaltres hem fet una llei de referèndum que diu tothom està protegit. Aquesta llei protegeix a tothom, que les institucions, qui sigui, treballadors públics que participin en l'organització del referèndum. Però també hem entès que l'Ajuntament de Barcelona tingués els seus dubtes sobre la capacitat, tot i que no estiguem d'acord, però en teníem, l'Ajuntament de Barcelona tingués els seus dubtes sobre la capacitat del govern per garantir el compliment d'aquesta llei. A partir d'aquí és quan l'Ajuntament de Barcelona diu no volem posar en risc la institució ni treballadors públics. La nostra resposta és no està en risc, la llei de referèndum protegeix a tothom, però ja et dic que el diàleg en aquests termes és però nosaltres tampoc tenim la garantia de que pugueu fer efectiva aquesta llei, i a partir d'aquí nosaltres no volem posar en risc treballadors públics i la institució, i a partir d'aquí s'ha fet l'acord possible dins d'aquests límits que posava sobre la taula l'Ajuntament, i no crec que hi hagi cap més secret que aquest, diguem. Per tant, l'acord s'entén a partir d'això, no? Després, no sé si amb això he contestat, Després, la segona pregunta, perquè s'entengui bé, li feia potser donant una sèrie de coses per sobreenteses, la dirigia molt expressament en el Marcelo. Jo ho dic perquè el full de ruta que jo conec relativament bé, potser no lo conozco con suficientemente detalle, de Catalunya en Comú és fem primer un procés constituent per decidir quina república volem des del punt de vista de les seves prestacions socials, per dir-ho així, metafòricament, i després ja decidirem amb un referèndum si aquesta república ha de ser confederada o independent. És a dir, invertir l'ordre dels termes. No és primer fem un referèndum i després fem un procés constituent, que és el nostre full de ruta, sinó fem primer un procés constituent i després un referèndum. I la pregunta que jo em faig és en quina mesura el fet que la república sigui confederada, i amb això també responc al Francesc, ens dona més marge d'acció a l'hora de fer polítiques socials. I una mica la resposta, que mereixeria molt matís, i ara la faré d'una manera una mica de brutxa gorda, és tenint, en el cas d'una república independent, la tasca d'haver de confrontar-se amb la dreta catalana i conquerir l'hegemonia aquí, en les institucions, al Parlament de Catalunya, etc., quines ganes d'haver-se de
dedicar a una segona batalla i d'haver de distribuir les forces, per dir-ho així, amb una segona batalla addicional, que és la batalla que sempre es derivarà de combatre la dreta espanyola si la república està confederada, perquè la diferència entre una república confederada i una república independent, ara ho dic en uns termes molt abstractes, entenc que això mereixeria molt debat, no vull convèncer ningú, només em vull explicar, no pretenc convèncer ningú, però perquè m'entengueu l'argument és que una república confederada es diferencia d'una república independent pel fet que les lleis que es decideixen en el Congrés dels Diputats i el Senat segueixen tenint algun tipus de rellevància i algun tipus de vigència en el territori català. I vist que la dreta espanyola, des del punt de vista de molts, està en una posició molt més regressiva en molts sentits, en termes de drets civils, però també en termes de drets socials, que la dreta catalana, jo crec que la d'aquí és molt criticable, però la d'allà és encara molt més criticable. La sensació és no ens deixem limitar en el nostre marge d'acció com a Esquerra Catalana per una dreta tan retrògrada com l'espanyola, si tenim l'oportunitat de no fer-ho. Aquest seria l'argument. Tinguem només una guerra, que és la guerra interna, i no haguem de fer-ne dues, que és la guerra amb la dreta d'aquí i la guerra amb la dreta d'allà. Aquí quedaria l'altra qüestió, que és dir, i la fraternitat, per dir-ho així, l'aliança amb la resta de les esquerres d'Espanya, on queda? Ja que se les compongan ellos con esta derecha retrógrada, que evidentment no és una resposta que jo pugui donar afirmativament i quedar-me tranquil. Crec que alguns estem molt convençuts que podem contribuir molt més a l'èxit de l'esquerra espanyola com a república independent aliada que com a república confederada. Però això necessitaria molt debat. Una mica per contestar la pregunta que em fèieu. I en el Francesc li volia dir que estic d'acord amb ell que la Maria Eugènia hauria d'anar a TV3. Totalment d'acord, sí. I ja intentaré que ocorri. Home, això queda molt mal. Parece que voy a llamar a TV3. Queda un poco mal. Bueno, yo una cuestión únicamente ¿qué va a quedar de esto? ¿No? Claro, yo sé, la pregunta seguramente no va a quedar de esto en el resto del Estado, sino que va a quedar de esto en Cataluña, pero yo creo que debo responder, digamos, desde el resto del Estado, y creo que hay muchas cosas buenas que podrían quedar. Evidentemente también puede haber un cierre en términos, por decir, fascistas, ¿no? Es decir, también puede haber una ultrarreacción muy negativa, pero si somos más optimistas que pesimistas, yo diría que hoy no hablaríamos de la eventualidad de un referéndum pactado con garantías a futuro si no hubiera, digamos, sobre la mesa en este momento un órdago como el que hay. Creo que no se habría abierto una comisión para hablar de reforma constitucional en el Congreso si no existiera un órdago como el que hay, porque el PP, por supuesto, no quiere tocar la Constitución y el PSOE tiene dudas. Es decir, ha sido bastante errático en relación incluso a sus propuestas respecto de modelo territorial. Hoy no se estaría planteando hablar de modelo territorial en el resto del Estado si no hubiera este órdago, y tampoco serían tan evidentes, digamos, las políticas represivas del Partido Popular. Es verdad que uno visualiza en televisión pues a esos de Huelva o a los otros que dicen oe, oe y ese tipo de cosas, pero yo quiero señalar que esos no son la mayoría. Hay muchas personas que están ahí, hay muchas personas que están en otro sitio y hay muchas personas que están esperando a que baje el agua para ver qué pasa y qué queda. Y mi opinión es que cuando baje el agua, a muchos se les va a ver el culo. Esa es mi opinión. Ahora mismo es difícil posicionarse porque está todo muy confuso. Cuando llegue el momento, muchas personas en el resto del Estado van a ver obviedades que ahora mismo no se están contando. Porque si tú dices y hablas de medios de comunicación acá o allá, yo, en fin, excuso decirte lo que se cuenta de esto allí. Es decir, que el otro día a los ultras que rodearon la asamblea de Unidos Podemos
en el telediario de Televisión Española que pagamos todos y todas, le llamaban manifestantes. Eran unos manifestantes, casualmente era una manifestación, bueno, se unieron allí una gente que pensaba igual, oye, eso pasa mucho, y que van normalmente ataviados con sus banderas, siempre vayan a donde vayan por si acaso. Es decir, que realmente hay una clara distorsión de la información, y no solamente orquestada por el grupo Prisa, que puede tener sus intereses, sino también por la televisión española, que es la televisión de todos y todas, o sea que la desinformación es brutal. Pero eso no dura mucho. No dura mucho. Cuando pasen los días, yo creo que va a haber muchas cosas que mucha gente va a ver claras. Eso es lo que me parece. Y sí creo que van a quedar muchas reflexiones interesantes de toda esta experiencia aquí, que me gustaría, aparte, que fuera una experiencia positiva, incluso festiva, el domingo, y que la gente que desobedeciera, que se manifestara, que fuera, que viniera, que se pusiera, lo hiciera con alegría y con festividad, porque al fin y al cabo es un ejercicio de derechos el que están ejecutando, no otra cosa, no es un delito, es un ejercicio de derechos fundamentales y por tanto debe ser una fiesta, no algo, digamos, que se debe hacer con miedo, digamos, o apabullado u hostigado. Y esto es una cosa que también la gente en la calle lo tiene que hacer ver, pacíficos, tranquilos y contentos. Eso es lo que yo desearía para el domingo. Paraules, també aprofito per dir que Toni Comín ha de marxar d'aquí molt poc. No, encara no. Encara no? Gràcies. Si li voleu fer preguntes, aprofiteu. Sí. Volia preguntar després del dia 1, després de que s'hagi fet el referèndum, si és que es pot fer, llavors com quedarà la cosa? Es continuarà, si es declara la República Catalana, jo vaig a subir al balcó, independència unilateral, amb tot el conflicte que això pot portar, llavors jo penso que si vol continuar per aquesta via, el Pérez Royo ho va dir mateix, que es pot quedar una ingovernabilitat a tot el país, a Catalunya i fora del país, o bé si continuarà el pacte de l'Esquerra Republicana amb la dreta catalana, el PDeCAT, que s'ha parlat aquí de la Constitució espanyola, però el PDeCAT ha contribuït molt a canvis a la Constitució espanyola, recordem la reforma laboral i d'altres coses, i que aquesta aliança no és una aliança innocent, sinó perquè, a part del dia 11, tots els altres dies es fan polítiques concretes socials que tenen a veure amb aquesta aliança i amb aquesta excusa de l'independentisme d'aquesta aliança. És a dir, que això es tradueix en polítiques socials, que no tenen res a veure amb el 15M. I si, finalment, si hi haurà algun tipus de mediació, si els comuns poden adoptar un tipus de mediació entre dues postures radicals per trobar una sortida. Paraula. A mi m'ha interessat molt la part que ha explicat el Marcelo sobre la relació entre el 15M i l'11S. Crec que és una cosa que tindrien que veure la manera d'aprofundir. I la primera pregunta seria, de fet, el diumenge no tindrien que fer un esforç perquè aquesta confluència del 15M i l'11S es fes realitat? És a dir, és una ocasió de fer-ho perquè jo el que veig és que la gent està mobilitzada, independentment de la posició que tingui en concret, però està mobilitzada i per tant és una ocasió d'aprofundir en aquesta relació. És la primera pregunta. I la segona, té una certa relació, és per fer canvis es necessita en primer lloc que la gent estigui mobilitzada, però els canvis reals impliquen com a mínim certes ruptures de legalitats. Llavors, l'intent que hi ha de construir una legalitat catalana diferent de la legalitat espanyola, com això també per arribar a que
sigui el que sigui el dia 1, sigui un referèndum, sigui una mobilització i tal, l'important és, diria jo, poder mostrar aquest element de radicalitat i de presència que empenti cap als elements de ruptura o de noves legalitats, tant en l'àmbit social com en l'àmbit nacional. Perquè a vegades quan diferenciem o fem una barrera entre les coses nacionals i socials, a mi em costa imaginar-m'ho, perquè clar, per mi un canvi polític és un canvi social. Ara, evidentment, a més, té que arribar a canvis en polítiques sanitàries, etc. Però, en fi, estic liant una mica. La pregunta concreta segona era la participació i la força per crear una nova situació i un element de canvi implica molta gent el diumenge, perquè és la garantia. Vingui un del 15M, vingui un de l'11S, la garantia per donar un salt endavant. No? Bueno, jo, davant de tot, només us vaig dir una cosa. La setmana passada vaig estar fora de Catalunya. Jo soc de fora de Catalunya. No puc votar. El que sí que us puc dir és que fora de Catalunya se té una idea tan falsa del que està passant a Catalunya que això no hi ha qui ho solucioni. No és d'estranyar el que canten allà baix a Andalusia. Ho tenim més prop. Només a l'altre costat del riu Sénia. Només a l'altre costat de la Franja. Ara, una cosa sí que cal dir. Mos podem estar exclamant d'això, d'allò, què passarà després? Jo vinc de pagès i sempre vaig sentir dir als meus avis que per collir primer s'ha de sembrar i per sembrar s'ha de treballar i després i s'ha de segar i per això s'ha de suar i si convé tallar-se la mà a un se fa un tall, que no passa res. Així és de senzill. No podem esperar el que ens diran els altres. Allà una senyora ha dit el 78. ¿Qué se veía hacer el 78? ¿Por qué no se va a fer més? Pues eso quizás le habría que preguntarle a un señor que dijo le pasamos el cepillo y se acabó. Honestos. Se diu de la dreta. Senyors, jo només puc felicitar i no estic pràcticament més que el 1% d'acord amb els de la CUP, però ja hauria que felicitar-los. I hauria que felicitar-los per una raó molt senzilla. En el Parlament de Catalunya, Pasqual Maragall va dir al senyor Mas vostès només tenen un problema, que és el 3%. Els del PP van callar. Convergència se va queixar. I els socialistes, que eren els de Pasqual Maragall, lo van enviar per a casa. Ningú ha fet res, més que quan han arribat els de la CUP, aquests anticapitalistes, estos borregos i totes aquestes coses que se'ls diuen, han sigut els que han fet apartar. I per les declaracions d'ahir de l'Anna Gabriel, després del dia 2 que ve, el 3 i el 4, són els únics, per mi, i perdoneu els altres, que tenen les idees ben clares. Teniu les idees ben clares. Sou els únics. No es pot passar ara. Bueno, i què farem després? No, després s'ha de prendre la decisió que sigui, però una vegada estem dins del riu, a nedar, perquè si no ens ofegarem. Al circo! Per part dels ponents... Sí? Hablo yo, pero en realidad por no cerrar, es decir, si ha de que el primero, por no cerrar. Y muy rápidamente porque ya es hora de irse a casa. Hola. Que digo que agarro el micro rápido, pero en realidad por no cerrar el acto, por dar la palabra a Toni y a María Eugenia. Bueno, si queréis un poco templando gaitas o siendo, en fin, con un poco de buena onda, ¿no? También por
por contribuir a rebajar un poco como la cierta tensión, el nerviosismo, hasta el susto que hay, ¿no?, en algunos momentos con respecto a qué sucederá en las próximas 48 horas. Yo, en realidad, creo que Cataluña se merece una jornada, no sé si será el domingo, Cataluña se merece una jornada que sea una especie de fiesta simultánea 11S, 15M. Te lo digo así de una manera como muy, casi muy hippie, ¿no?, en un punto. Se merece una jornada así, donde justamente esos dos elementos se suturen y planteen una construcción de país que mire, por responder al compañero que ha hablado el último, cómo establecer alianzas con las mayorías sociales en el conjunto del Estado, que planteen un proyecto de país mediante un proceso que sea incluyente, no después del momento de ruptura, sino que sea incluyente en el proceso de construcción, en la manera en que se construye. El 1 de octubre yo creo que, bueno, no sé qué tipo de jornada será, me sumo a la llamada de María Eugenia, que sea una jornada muy participada, festiva, en la medida de lo posible, tranquila, con cierto grado de solemnidad, en el buen sentido, sabiendo que lo que está planteando allí es una defensa de las instituciones de autogobierno de Cataluña que están efectivamente en peligro, pero que también hay elementos justamente de la vida democrática en un sentido llano que también están en peligro, con esa solemnidad, pero también con esa, digamos, voluntad lúdica, si quieres, en un punto animosa. Creo que a todos nos gustaría que la jornada fuera así, y por eso creo que, como decía antes, ha habido en las últimas horas una decisión por parte de todos de aparcar diferencias estratégicas, tácticas, diferencias de programa, para que el 1 de octubre se vea sobre todo una imagen de unidad. También sabiendo, es el último que digo, que la unidad en ese proceso de construcción va más allá de quienes nos manifestemos o quienes salgamos el 1 a votar o a las calles. Habrá que ver cuando el agua baje. María Eugenia dice no solo quién se queda con el culo al aire, sino también cuáles son las voces que en este ruido están acalladas. Cuáles son las voces que no tienen una expresión política canalizada a través de organizaciones políticas, organizaciones sociales. ¿Qué pasa con esos sectores que no sabemos exactamente en muchos casos cómo están viviendo esta situación de tensión, y que una parte importante de ellos hay que intentar que no se descuelguen de un proceso que, como también se ha dicho aquí varias veces, puede ser un proceso de construcción a mejor o puede ser un proceso de cierre hacia un escenario de involución. Entonces yo creo que con esa voluntad, efectivamente, la llamada a que la jornada del domingo, si esto sea incluyente, sea festiva, tenga un punto de solemnidad, sea por lo tanto muy respetuosa entre las diferencias, creo que es bueno, lo último que me parece que toca decir en una situación como esta. Lo último, digo lo último por mí, ¿vale? Faltaria más. No ha contestat. Què vols que contesti? Ja? Que contesti quina postura tindrà Podem d'aquí 36 hores. Perquè com que seguirem debatent, però no per sort, si votarà que sí o que no. Ja s'ha explicat 1000 vegades, que és un espai plural, que hi haurà gent que votarà que sí, hi haurà gent que votarà que no. És un espai plural. No sé si s'ha explicat per aquí. Prenem nota. Crec que lo interessant d'avui... A l'oportunisme. Crec que lo interessant és que... A veure què li toca. Aviam a qui li veuen el cul el dia. Clar que sí, però una altra cosa. Quan ja està tot fet... Aleshores estan restant. Aleshores estan restant. Quin bon rotllo per aquí, no? Jo crec que això que està passant és molt interessant perquè és la prova de que aquesta conversa ha de seguir. Per tant, ja trobarem ara, alguns ens n'hem d'anar, si no ens quedaríem, trobarem la manera de seguir canalitzant aquest debat, perquè jo crec que sou representatius d'una necessitat que va molt més enllà dels que estem reunits aquí, que és que aquests dos relats que es poden potenciar l'un a l'altre, que es diuen 15M i 11S, doncs parlin amb d'una manera més fructífera del que hem parlat, que ja ho han fet, tampoc ara pensem que aquest diàleg no s'ha produït, però segurament pot donar encara més fruit. No, jo volia dir, més que contestar el que s'ha dit, dir 3 idees. Una que és constatar una obvietat molt òbvia, però crec que s'ha d'explicar una altra vegada inclús, que és a partir del moment en què el debat, el moviment ha passat a ser un moviment en defensa de les llibertats i la democràcia, perquè en alguna mesura s'ha posat de manifest que la confrontació Catalunya-Espanya també és la confrontació amb un nacionalisme espanyol que només representa una part de la societat espanyola, però una part massa gran de la societat espanyola, que està capturada per una cultura política nacionalista, d'un nacionalisme que no és només el problema si és molt identitari o no, jo entenc que sí,
sinó que és un nacionalisme estretament vinculat a la tradició autoritària, a diferència d'altres nacionalismes europeus que han estat més vinculats a la tradició liberal, i per tant es planteja aquest conflicte entre dos territoris com un conflicte entre cultures polítiques. Això ha fet que s'extengui molt la base del moviment a Catalunya, però que desbordi aquest moviment la geografia catalana, perquè el moviment a favor de la democràcia, com no podia ser d'altra manera, també ha concitat la mobilització dels demòcrates espanyols, que es van mobilitzar immediatament a partir del dimecres, a partir del dijous. Per tant, s'ha ampliat la base a Catalunya, però en la mesura que, a més, s'ha extès aquesta base fora fins i tot de Catalunya. Crec que això és important assenyalar-ho. La segona cosa que volia dir és que jo crec que no podem tornar a desaprofitar, en la línia del que he dit al principi d'aquesta intervenció final, la disposició que hi ha per part d'un espai com Podemos i com Catalunya en Comú a discutir sobre la unilateralitat, perquè segurament el diàleg no va anar prou lluny en els mesos previs i en els anys anteriors, en la mesura que jo ara faig un punt d'autocrítica i no em fa res fer-ho amb les càmeres gravant. Nosaltres hem escoltat poc, hem entès poc, ens hem interessat insuficientment per la disposició a la unilateralitat i entendre la legitimitat de passos unilaterals per part del moviment sobiranista, i sempre hem tingut molt el sentiment, potser influïts per un actor que no és Catalunya en Comú i que no és Barcelona en Comú i que es diu Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, que té efectivament un discurs diferent en la mesura, potser, que Barcelona en Comú i Catalunya en Comú no hi són, que ha fet un discurs molt tancat en aquest sentit i molt poc disposat a pensar, parlar, discutir en relació a la unilateralitat. Si aquest diàleg sobre la unilateralitat, que segurament s'hagués hagut de produir més profunditat en els mesos anteriors, no s'ha produït, aprenguem la lliçó i a partir de l'1 d'octubre, a partir del 2 d'octubre, reprenem el diàleg que no es va produir amb tot el que tindrem d'acumulat amb motiu del que ha passat les últimes setmanes. Perquè crec que això obre un espai per la retroalimentació estratègica, diguem-ho així, molt gran. Perquè la prevenció que hi ha hagut sempre des de, insisteixo, el sobiranisme i l'independentisme era en relació a la negativa total de l'espai comú, de l'espai Podem, de l'espai Catalunya Sí que es Pot en relació a passos unilaterals. Per tant, hi ha un punt com passa tant amb la política de malentès, fins i tot, perquè això és habitual a la vida política com a la vida personal. I després vull acabar amb una cosa que deia la Maria Eugènia, però jo la vull repetir perquè és molt important. Ningú tingui la sensació que d'aquí 2 dies el que anem a fer és un acte de desobediència. La mobilització, la votació, la participació en el referèndum, el que faran els catalans i les catalanes i la gent que vingui de fora el diumenge serà exercir aquells drets més fonamentals en base als quals es funda la legitimitat d'un estat de dret. Per tant, no només no estarem desobeint l'Estat, sinó serem la representació més genuïna de l'essència mateixa d'un estat de dret, perquè la base primera de l'estat de dret són els seus drets civils. I el dia 1 exercirem el dret a la reunió, el dret a la llibertat d'expressió, el dret a la mobilització, el dret a la representació política, el dret a la participació política, etc. I l'Estat és això. Per tant, qui serà estat més que ningú, en el bon sentit del concepte, el dia 1 serà la ciutadania. Els que representarem la legitimitat mateixa de l'Estat i l'essència mateixa d'un estat de dret serem nosaltres. Qui no sabem si serà capaç d'actuar d'acord amb el que correspon als principis d'un estat de dret potser són les forces de l'ordre per culpa de les ordres que hauran rebut una judicatura. Però l'Estat som nosaltres, perquè nosaltres exercim els drets que millor l'expressen com a tal estat de dret democràtic. Per tant, ningú estarà desobeint. El que estarem fent precisament, i el que intentarà fer el govern, és garantir que els ciutadans de Catalunya poden exercir els seus drets. Faltaria més que nosaltres, com a govern, no intentéssim protegir els drets dels ciutadans, exercir els seus drets més bàsics. I això és el que farem demà passat. Molt bona nit. Yo creo que ya con esto podemos cerrar. Sí, moltes gràcies per la vostra presència, per aquest diàleg i aquestes reflexions tan interessants. Han sortit un munt de coses, ha sortit el triangle democràcia, dret a decidir, drets,
ha sortit la independència unilateral, confederada, un munt de coses que, bueno, ja... A partir d'aquí dic que esperem que el que digui el Marcelo es pugui complir, que Catalunya tingui festivitat en què el 15M i el 11S es pugui celebrar i deixem-ho estar. Ens veiem a les urnes, ens veiem aquest diumenge i sort a tots, endavant i fins a la propera. Gràcies.